versus turismo, el cual será dictado por el ingeniero Mateo Pozo, quien es un emprendedor y fundador de algunas agrupaciones en su país. Ustedes saben que nuestras actividades buscan educar e incentivar. Esta no será la excepción. Muchas gracias por su asistencia y dejamos a Mateo a cargo de la ponencia. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. No sé si ahí me puedes escuchar igual la presentación, si está bien. Escucha muy Sí, bien. listo. Muy buenas tardes con todas las personas que se unieran a la charla del día de hoy, al webinar, que es de gestión cultural y turismo. Muchísimas gracias por su tiempo y igual agradecer a Andrés por la invitación desde la página de Solo Turismo Chile. Bueno, ya me dio una pequeña presentación igual Andrés y la charla del día de hoy lo que vamos a intentar hacer es que sí utilizar términos técnicos que se utiliza dentro de la gestión cultural y turismo, pero también que cualquier persona que se haya unido a este webinar pueda salir aprendiendo nuevas cosas, igual profesionales que puedan salir aprendiendo nuevos términos, nuevos conceptos y nuevos elementos que se mantienen dentro de la gestión cultural y turismo. Entonces va a ser una charla que sí voy a usar unos términos específicos que les voy a ir explicando, pero también es para que todas las personas lo puedan entender y también lo puedan trasladar a otras personas, que eso es lo importante de un webinar o de una charla, que los conocimientos simplemente no se queden aquí en esta charla y en esta hora que vamos a estar todos, sino que pueda trascender y que otras personas también lo puedan aprender. Entonces, dentro de la gestión cultural y turismo, como es el tema del día de hoy, vamos a abarcar ciertos aspectos aquí. Primero vamos a abarcar qué es gestión cultural para entenderlo bien, qué elementos se manejan dentro de la gestión cultural, al igual qué es turismo y qué elementos y aspectos se manejan dentro del turismo. Este tema de gestión cultural y turismo es un tema bastante polémico dentro del área, porque algunas personas dicen que simplemente se debería hacer gestión cultural, otras dicen que el turismo es lo esencial para hacer que una localidad trascienda y se desarrolle. Entonces, hoy vamos a entender un poco de esto, vamos a ver conceptos de gestión cultural y turismo, vamos a ver cosas negativas de la gestión cultural y cosas negativas del turismo, y por último vamos a ver cómo pueden trabajar juntas la gestión cultural y el turismo, que es lo más óptimo que se debe buscar. Entonces, dentro de la gestión cultural, nosotros vamos a ver algunas definiciones que nos van a ir acercando a entender mejor este término. Yo les voy a compartir en el chat un link de una página en donde ustedes van a tener que acceder y poner dos palabras que ustedes piensan que es la definición de gestión cultural. Al final del primer aspecto que nosotros vamos a ver, que es de la gestión cultural, ahí vamos a entender y cómo están viendo las personas qué es la gestión cultural. Entonces, en este momento yo les acabo de poner un link en el chat de aquí de Teams. Entonces, entren al link, ahí les va a pedir que pongan en algunas palabras para ustedes qué es gestión cultural. Y al final de que terminemos este aspecto, vamos a ir entendiendo dentro de una nube de palabras para todos los asistentes qué es la gestión cultural. Mientras lo siguen llenando ustedes, les voy a ir contando un poco. Dentro de gestión cultural, nosotros tenemos palabras como cultura, etnicidad, gente, creencias, tradiciones y una nación. ¿Por qué todos estos términos? Debido a que entre ellos se entrelazan y se vinculan para poder generar un todo, que es la parte de la cultura y la gestión cultural como tal. En otros países no la conocen como gestión cultural, lo conocen como Arts Administration o Administración del Arte, en donde se comienza a gestionar, a un poquito vincular los procesos que se tienen y administrar de cierta forma todas las manifestaciones que se van teniendo. Muchas veces tenemos el conocimiento equívoco que la gestión cultural simplemente se hace en comunidades o simplemente se hacen en localidades o sectores que son fuera de la parte urbana y del casco urbano. Entonces, un poquito más allá va la gestión cultural. Puede hacerse también en la parte urbana, puede hacerse en la parte rural, se pueden hacer en comunidades y poblaciones, porque no simplemente es el entorno natural o el entorno donde existen comunidades o nacionalidades, sino también se lo hace en las ciudades como tal, en municipios, en parroquias, en ciudades, que también necesitan esta gestión cultural.
Recordemos que también tenemos patrimonio tangible, patrimonio intangible, la parte de preservar, conservar y salvaguardar, que es algo que lo toco más después, pero que me gustaría que ustedes lo entiendan estos términos. Muchas veces confundimos preservar, conservar y salvaguardar, pero son términos que van destinados a situaciones diferentes. Por ejemplo, preservar y conservar está netamente vinculado con la parte tangible. Salvaguardar está más vinculado con la parte intangible, refiriéndonos a la parte intangible como expresiones orales, mitos, leyendas, cuentos, narraciones, que se tratan de salvaguardar, de mantener durante el tiempo. La palabra preservar nosotros lo vamos a entender como mantener algo sin que tenga ningún tipo de modificación. Se lo preserva para futuras generaciones, se lo preserva sin que tenga ningún cambio y se lo preserva tal y como es. Mientras que conservar, ya existen cambios que se han dado dentro del sitio y existen cambios que ya son notorios para las personas que lo visualizan o que viven en este lugar. Entonces, pero se lo trata de conservar dentro de un margen para que éste pueda trascender en el futuro. Entonces, nosotros tenemos algunas actividades que realizan los gestores culturales y que se realizan dentro de la gestión cultural. Primero les enfocémonos en la imagen de la izquierda. Aquí tenemos una representación de lo que suelen decir la parte del cerebro izquierda y derecha. O si no, ahorita como lo estamos entendiendo en la gestión cultural, la parte de la izquierda, la parte técnica, la parte de analizar los datos, la parte de aprendizaje, la parte de inclusive de finanzas, de matemática, la parte de proyectos, de administración, y entendiéndose la parte izquierda, como, la parte derecha como ya lo más cultural, la pintura, el arte, monumentos, la comunicación y todo lo que fluye. Entonces, un gestor cultural tiene que entender estas dos cosas. Tiene que entender la parte técnica para asociarla a la parte cultural o artística, que como les decía, en otros lugares lo conocen como administración del arte, para entenderlo de mejor forma. Entonces, dentro de estas actividades que nosotros tenemos en la gestión cultural, tenemos la parte sociocultural, donde se estudia netamente la sociología a las poblaciones, a las comunidades, la parte demográfica, la parte de su economía, de cómo ellos se comportan, sus manifestaciones, sus actividades, cómo ellos se van desarrollando diariamente en su sector o localidad. Tenemos la parte antropológica, donde ya estudiamos al ser humano como tal, sus comportamientos y su evolución durante el tiempo. En este caso, enfocándonos en la localidad como tal, como les decía al principio, que no simplemente debe ser urbana, no simplemente debe ser rural, sino también puede ser urbana. Y tenemos la parte psicológica, porque no todos los elementos que están en un mismo sector afectan a todos de la misma forma. Muchas personas podemos vivir en el mismo barrio, en la misma ciudad, pero no todos adquieren conocimientos de las mismas situaciones. Entonces, cada miembro de esta sociedad, de esta localidad, crece de forma diferente. Y la parte de comunicación, entendiéndose no solo lo que ahora nosotros vemos como redes sociales, la parte de medios de comunicación, sino también entendiéndose esta comunicación de cómo la localidad se comunica al mundo y entre ellos, cómo ellos se interactúan, se interrelacionan entre personas y también cómo ellos se dan a conocer frente a otras localidades, frente a otros sistemas que también se los puede conocer. Al igual tenemos el análisis de la realidad, la parte de estadística y mercadotecnia. La estadística, estamos ahorita en un mundo en el cual los datos son muy relevantes, pero no simplemente tener datos, sino convertirlos en información que nos va a ayudar a tomar decisiones, a conocer mejor las situaciones que nosotros queremos estudiar o investigar. Estos datos se pueden sacar de diferentes fuentes. En la actualidad podemos sacarlo de redes sociales, podemos sacarlo de nuestros análisis financieros, de nuestros análisis de ventas, podemos sacarlo inclusive de las personas que trabajan para nosotros, ya sea en una tienda pequeña, los vendedores, qué sector de la tienda vende más y qué sector se debe potenciar. Pero ya un poco apalancándolo dentro de la gestión cultural, estos datos nos van a ayudar a nosotros dar un correcto proyecto para que se gestione correctamente y efectivamente este sector. Entonces, con estos datos lo vamos a convertir en información
y a dar unos resultados claros, a tener una evidencia clara de lo que debemos hacer y cómo se debe proceder. También tenemos la mercadotecnia, no solo entendiéndose como últimamente decimos el manejo de redes, el manejo de tal vez publicaciones, pautas, sino entendiéndose la mercadotecnia como algo que va más allá. Ya son planificaciones, ya son campañas que se dan para que este sector o esta localidad se dé a conocer al resto del mundo, sea en sus regiones, sea en su sector, sea a nivel de Sudamérica, Latinoamérica, en Europa, alrededor de todo el mundo, que se dé a conocer con una correcta administración y una correcta gestión de esta mercadotecnia. Al igual se puede hacer mercadotecnia de productos, de servicios, de bienes. Entonces son cosas que también el gestor cultural debe manejar para poder entender su localidad. Muy importante el siguiente punto que tenemos, que son las bases jurídicas. Una persona que hace gestión cultural debe entender políticas ambientales, políticas sociales, políticas económicas, políticas que tengan que ver netamente con la localidad y cómo ésta se desarrolla. Porque hay localidades que tienen regímenes especiales, hay localidades que no tienen regímenes especiales y que se rigen a la que todo el país lo hace. E inclusive hay bases jurídicas a manera de regiones y de algunos países que comparten ciertas alianzas, que también es importante conocerlas, porque puede que al futuro les sirvan o al futuro pueda ser un agravante para alguna actividad que ellos están realizando. Dentro de bases jurídicas también es importante conocerlas para realizar algo que se hace bastante en gestión cultural, que es patrimonializar, volver a una manifestación cultural, algo tangible o intangible, un patrimonio, que esto es muy importante para poder preservar, conservar o salvaguardar manifestaciones de un sitio o bienes de un sitio. También tenemos el talento humano. No nos olvidemos que en la gestión cultural nosotros estamos trabajando directamente con personas. Estamos trabajando con miembros de una comunidad, miembros de un sector, los cuales ellos nos van a contar qué desean hacer o qué desean preservar, conservar o salvaguardar, porque es algo que tal vez nosotros como expertos lleguemos a un área y simplemente tengamos algo en mente, pero muchas veces esa no es la realidad. Entonces, aprender a gestionar este talento humano, no simplemente de la comunidad, sino también gestionar el talento humano que trabaja con nosotros o para nosotros, para conseguir, como les decía, objetivos y resultados que vayan en bien de este espacio geográfico. Y muy importante lo que tenemos, el siguiente punto, que es el área cultural. No podemos hacer una gestión cultural si es que no entendemos el sitio, si es que no sabemos cuáles son sus festividades, cuál es su gastronomía, cuál es su vestimenta, qué artículos artesanales ellos realizan, o tal vez qué leyendas o mitos existen en el sector, y toca empaparnos y conocerlo a fondo. Entonces el gestor cultural busca esto, inclusive ellos comparten muchísimo tiempo con las comunidades, pasan meses, años dentro de esta comunidad para por fin entenderla, sea en el casco urbano o en la parte rural, porque de esa forma es la única en la que ellos podrán trascender sus ideas y hacer que las demás personas lo conozcan. O también se puede decidir dentro de la gestión cultural que no lleguen personas a conocerlas en el lugar, sino que simplemente este sitio se mantenga alejado para poder preservar o conservar todas las manifestaciones que ellos tienen. Muy importante también saber de idiomas, y no solo de idiomas, sino también de lenguas. Tenemos algunas lenguas también dentro de Sudamérica, como es el ejemplo del quichua, que también es importante para poder comunicarse. No digo que se lo debe saber un 100%, pero sí palabras esenciales para poder comunicarse con ciertas poblaciones que están fuera del casco urbano. Y también idiomas, si es que lo estamos trabajando, sea aquí en Sudamérica en el español, Norteamérica con el inglés, o en Europa con italiano, la parte de ruso, también alemán. Entonces es importante también los idiomas porque ahí vamos a tener una comunicación correcta y vamos a poder gestionar, como les decía, proyectos que sean efectivos y productivos para aprovechar todos los recursos que tenemos y también no malgastarlos, sino saber utilizarlos en bien de una comunidad o de un sector. Antes de pasar al área de turismo, como yo les decía, teníamos un pequeño link que les compartí ahí en el chat. No sé si tal vez ya lo llenaron, vi que algunas personas ya lo hicieron. Entonces les voy a compartir los resultados que se tuvo dentro de esta nube de palabras.
Entonces, no sé, Andrés, ahí ya puedes ver mi pantalla de la nube de palabras. Sí, se ve. Listo. Aquí nosotros tenemos tres palabras muy importantes que la gente ahorita nos está diciendo dentro de esta charla que la relacionan con la gestión cultural: tradiciones, identidad y reconocernos. Tres palabras muy importantes, están vinculadas entre ellas, como es la parte de tradiciones y que también pueden ser costumbres también de una misma localidad. La parte de identidad, no simplemente, como les decía, no toca llegar a un sitio como el experto o el asesor, sino que conocer la identidad de ese lugar y entenderlos como ellos se comportan, y así vivir y entender esta identidad que ellos manejan. Al igual tenemos la parte de reconocernos, nosotros también como miembros de una comunidad, no simplemente reconocer al otro, sino también reconocernos nosotros y cómo esto puede trascender. Vemos otras palabras que se han ido sumando en estos minutos, como es historia, que las localidades tienen todos una historia que las trasciende. Hay una frase que dice que quien no conoce su historia no sabe cómo puede trasladarse al futuro. Y es verdad, porque muchas veces las personas no manejamos estos temas, no conocemos de nuestra historia y por ende no podemos trabajarlo de la mejor forma. Y muchas veces cometemos los mismos errores. Ahorita igual vamos a entrar a la parte del turismo y vamos a hacer lo mismo. Yo les voy a compartir un link dentro del chat en el cual ustedes van a poner para ustedes en palabras qué es el turismo. Entonces ahorita en este momento yo les puse un link. Igual vi que Erna nos dice que también el patrimonio es una palabra que se vincula con la gestión cultural y estamos en lo correcto. Porque la gestión Súper cultural, bien, como les la decía, tiene que ver refrescaron con ya. ese Qué patrimonio, bueno. no Qué solo bueno. tangible o intangible. Sí, Tenemos estas dos y el patrimonio es tangible. muy importante. Entonces, muchísimas gracias, Erna, por ese apoyo y también por esa acotación que nos haces. Listo, ahorita como les dije, ya puse el link dentro del chat, ahí me pueden avisar qué palabras para ustedes es el turismo, pero hasta eso les voy a ir contando un poco. Aquí ya tengo una pequeña nube de palabras de una investigación anterior que también había realizado. Entonces tenemos palabras como ocio, viajes, información, idiomas, conocimiento, patrimonio igual que se repite, diversión, lugares, alojamiento, viajar, cultura. Entonces hay algunas palabras que definen al turismo. Muchas veces nosotros solo lo vemos en la acción de viajar, en la acción de disfrute, de ocio, de entretenimiento, pero el turismo también va más allá. Ahora sí, centrémonos aquí en la imagen de la izquierda que ustedes ven en sus pantallas. Vemos al mundo representado en elementos que tienen que ver con el turismo. Vemos carros, barcos, bicicletas que están asociadas con medios de transporte, al igual como aviones. Vemos maletas que están asociadas con viajes, vemos un símbolo de museos, unas columnas que están asociadas a este patrimonio tangible, estos bienes que también son importantes dentro del turismo y que algunos lo realizan, que vienen a ser representaciones de centros históricos también. También vemos otras actividades de ocio y de entretenimiento, como podemos ver una pequeña copa de martini, podemos ver el sol, frutas también que están asociadas dentro del turismo, porque el turismo es algo también que es bastante global y que muchas veces solo lo intentamos interpretar en pequeños elementos. Entonces, para el turismo también se necesita una administración, una gestión, saber de procesos, saber de elementos que se puedan estos vincular y realizar una correcta administración de un sitio. No simplemente hacer un turismo en el cual tengo un bonito atractivo, vengan a ver mi bonito atractivo y después de 5 años esto ya no va a existir, porque no existe una administración, no existe un proceso, no existe una evaluación que se haya realizado para saber tal vez capacidad de carga que tenemos en ese lindo recurso y después lo echamos a perder, este recurso también. Entonces es importante saber administrar también dentro del turismo. Los idiomas también se repite con la gestión cultural. Los idiomas para poder trascender simplemente de la localidad. Si nos encontramos en Chile, es muy importante también saber inglés para que otra gente también nos pueda conocer. Inclusive si es que queremos irnos hacia Asia, hacia Europa, hacia África también, y que llegue gente a nuestro sector. Es importante saber idiomas para poder comunicarnos, porque la forma de romper barreras es con la comunicación, y qué mejor que hablarle a un visitante en su propio idioma. Inclusive ellos se sienten bastante halagados cuando esto se hace. El talento humano que se repite otra vez con la gestión cultural,
Como les decía, talento humano refiriéndonos a que nosotros tratamos directamente con personas y también con un grupo de trabajo que va detrás de nosotros. Un diseño y elaboración de productos, porque como les mencionaba, no es simplemente de tener un atractivo bonito y todos vengan y miren mi atractivo bonito y yo cobro unas entradas y eso es turismo, y no, no es de esa forma. El turismo también va desde la parte de saber, o sea, saber cuánto cobro, por qué estoy cobrando esto, qué valores adicionales estoy dando, si estoy enfocado en un turismo comunitario, un turismo experiencial, un turismo cementerial, un turismo parapatrimonial, un turismo patrimonial. Hay tantas capas del turismo que se pueden realizar, inclusive turismo deportivo. Y se debe saber cuál es el objetivo de nuestro proyecto, cuál es el objetivo de lo que nosotros queremos alcanzar para que de esta forma diseñemos y elaboremos un producto que esté acorde a las necesidades de nuestra demanda. La parte económica, que es algo que también es bastante criticado dentro del turismo. Se dice que el turismo solo es una actividad que se realiza para generar lucro. En cierta parte tiene cierta razón, pero también generar este lucro ayuda a que nosotros podamos reinvertirlo dentro de la comunidad que estamos trabajando, siempre y cuando sin abusar de los recursos de la misma y sin devolverlo eso sí está mal. Pero en una correcta gestión del turismo, todos estos elementos, todos estos bienes económicos, toda esta retribución debe ser reinvertida para que el atractivo se mantenga durante el tiempo, el destino se mantenga durante el tiempo. La naturaleza, que es muy importante, refiriéndonos ahora sí a la naturaleza como la parte más de la ruralidad. Las montañas, los nevados, la parte de senderismo, lo que hacemos de trekking, inclusive deportes extremos que se realizan en la parte natural. Y en la parte social, que es muy importante, el turismo nosotros lo conocemos como una ciencia social, otros lo asumen como una ciencia administrativa, económica, pero está ligado netamente con una parte de la sociedad. Como ustedes pueden ver en el gráfico de lo social, es como un pequeño sistema que se junta con otros sistemas. Entonces, esto se refiere a que una comunidad también puede trabajar con comunidades aledañas o localidades aledañas, hacer este enlace, hacer este vínculo, esta conectividad para que ambas se desarrollen. Muchas veces tenemos la creencia equívoca, las personas en general de todo el mundo, que solo mi negocio tiene que trascender o solo mi empresa tiene que ser lo número uno, pero a veces trabajando conjuntamente con otros se puede alcanzar mejores objetivos o mejores resultados. Entonces, para eso es ejemplo de las redes, los colectivos, las organizaciones, que se juntan para tener un mayor peso y poder conseguir varias cosas para todos. Entonces, esta parte social es muy importante. No digo que no se puede un atractivo, un destino turístico sobresalir por sí solo, pero es muy importante también enlazarse con otros. Que si tal vez yo tengo la actividad de deportes extremos y la comunidad de al lado existe turismo comunitario, también contarle al visitante que llega, tanto nacional como extranjero, y decir, en esta comunidad existe turismo comunitario y aquí lo puede realizar con todas las precauciones, o en este caso, en la nueva realidad en la que estamos, con todas las normas de bioseguridad para las personas. Entonces también estamos ayudando a que ese turista o ese visitante regrese una nueva vez con alguien más y que ahora vayan a conocer otros sitios. Y de esa forma toda la comunidad o todo el sector o todo el sistema al que pertenecemos puede ir trascendiendo. Bueno, antes de entrar al tema de gestión cultural versus turismo, me gustaría ver cuáles fueron las respuestas que tuvimos a las definiciones de turismo. Entonces, permítanme un segundito, solo les comparto la pantalla. Aquí está. Entonces, dentro del turismo, lo que ustedes me ponen y para lo que ustedes es una definición de turismo, tenemos viajes, solidario, cultura, sostenibilidad, conocer, descanso y ocio. Sostenibilidad es una definición que ya lo hemos venido trabajando no hace 5 años, sino ya hace más de una década, en donde nos referimos a la parte económica, social, ambiental. También tenemos ahí una pequeña pelea de si es sustentable o sostenible, que algunos expertos ya han dicho que es algo similar. Otros dicen que sostener es sostener durante el tiempo y sustentar es para que algo mismo se pueda sustentar ellos mismos durante el tiempo. Pero vienen a ser términos muy parecidos. La cultura, que es muy importante en la actualidad y que se va relacionando con la gestión cultural.
los viajes, el ocio, porque nosotros vamos, las personas que realizan turismo, que realizamos turismo, vamos a los sectores con el punto de recrearnos, de relajarnos, de tener nuevas experiencias y vivir nuevas cosas. Igual el descanso, el conocer, la parte solidaria, en donde, como les mencionaba, se debe trabajar conjuntamente entre algunos sitios. No simplemente posicionar uno y que el resto no. Nos podemos apalancar en un sitio y que el resto se apalanque de ellos para poder sobresalir y desarrollarse. Y va a ser algo muy interesante también que se puede realizar. Entonces, ahorita continuemos con lo que es gestión cultural versus turismo. Permítanme solo un momento, voy a tomar un poquito de agua. Listo, disculpen. Ya dentro de la gestión cultural versus turismo, aquí quiero que la gente que está dentro de esta charla, dentro de este webinar, seamos bastante respetuosos y tolerantes con lo que se va a decir. En el sentido que tal vez hayan algunos gestores culturales o algunas personas de turismo, pero aquí vamos a ver esas desventajas que puede tener la gestión cultural o esas desventajas que puede tener el turismo si trabaja por sí solo. Ya después, en el siguiente aspecto y elemento, nosotros hablaremos de cómo se fusiona la gestión cultural y turismo. Pero en este espacio me pareció muy importante ver ciertas debilidades que tiene cada uno, tanto la gestión cultural como el turismo. Empezando por la gestión cultural, tenemos la patrimonialización, entendiéndose sí como hacer que un bien, algo tangible o algo intangible, se vuelva patrimonio y que pueda poder preservarse, conservarse o salvaguardarse para el futuro. Viene la parte de lo negativo cuando las personas no entienden al patrimonio como tal y simplemente organizaciones sociales o gobernantes utilizan este patrimonio para aprovecharse de él. Por ejemplo, tenemos alguna festividad que es bastante reconocida y simplemente lo decimos que es patrimonio sea del país o del mundo. Y la gente viene a ese patrimonio, pero en realidad vienen, disfrutan, un poco comparten todo lo que se realiza aquí, pero en realidad entendieron que fue el patrimonio o por qué se hizo este elemento un patrimonio. Entonces es algo que muchas veces se deja de lado y que tenemos que apalancar, que muchas veces se deben cuidar los sectores y localidades para que este patrimonio en realidad se entienda y no se injustifique y no se comienza a malinterpretar dentro de su sector. La deculturación, entendiéndose la deculturación como la pérdida de la cultura durante el tiempo, sean por diferentes motivos, sea por motivos de migración, sean por motivos de que las personas ya no desean realizarlo, o se volvieron más globales dentro de una comunidad o de un casco urbano y ya no desean hacer esta manifestación. O tuvieron ciertos elementos que los afectaron y ya no puede trascender esta parte cultural. La pérdida de saberes ancestrales, esta se da mucho más dentro de las comunidades, dentro de inclusive ciertos grupos humanos que están fuera de la parte urbana. Entonces, estos saberes ancestrales se pierden por motivos de desconocimiento o tal vez porque una generación simplemente vio que no era rentable tener este saber ancestral y lo dejó de lado. Entonces, es por eso que en la gestión cultural lo que se buscan es hacer talleres, pero muchas veces estos no pueden trascender o existen personas de otros lados que nunca lo conocieron y por ende no trascendió y simplemente se quedó en un solo lugar y no salió de ese lugar. Una economía insuficiente, que es algo que suelen decir los expertos, que en la gestión cultural no se alcanza los números que deberían alcanzarse. Muchas veces las poblaciones no lo ven como una alternativa y vuelven a prácticas que ya lo hacían antes con la parte de ganadería y dejan de lado todas estas prácticas de saberes ancestrales o manifestaciones culturales, porque no lo ven como algo rentable o no ven una retribución que les signifique para ellos seguir haciendo esta actividad y mantener esta gestión cultural. Proyectos que no son sustentables, refiriéndonos otra vez como a la parte de sustentar algo, en la parte de la economía, en donde simplemente no tenemos esos rubros que nos ayuden a mantener este proyecto cultural durante el tiempo. Y buscamos, sí, ayuda de gobernanzas, ayuda de fundaciones sin fines de lucro,
Buscamos también de algunas otras organizaciones que nos pueden donar dinero, pero esto solo se da en ciertos casos, en pequeños casos, pero otros lugares, otros sectores no tienen esta oportunidad. Entonces no lo ven como algo rentable y simplemente lo dejan. La pérdida de oportunidades, en donde les mencionaba y va relacionado con lo que les decía hace unos momentos, en donde la gente no ve en esta gestión cultural, no ve en este proyecto algo que pueda sustentarse. Sí pueden haber algunos productos que se saquen a partir de esta gestión cultural, como libros, también apariciones en radio, apariciones de radionovelas, radioteatros, pero muchas veces esto no es tan significativo para que un lugar pueda desarrollarse y se pierden oportunidades que pueden ser valiosas para el lugar, en donde pueden venir bastantes visitantes y ayudar y con algo de dinero para que esto pueda sustentarse y preservarse y conservarse y salvaguardarse durante el tiempo. Como les explicaba, esa diferenciación entre preservar, conservar y salvaguardar. Ahora no es que me haya enseñado con la gestión cultural, sino también vamos a ver la parte negativa del turismo, que también sí tiene su parte negativa y que tenemos muchos ejemplos alrededor del mundo por una incorrecta gestión turística, una incorrecta administración turística. ¿Cómo es la parte de modernización? Imaginemos que estamos en una comunidad que no tenía, en este caso, edificios grandes o hoteles grandes y vivían bien, o sea, tenían sus servicios básicos y ellos estaban felices con lo que vivían. Pero en el momento que metemos la parte de turismo ya es necesario poner una planta de servicios que esté adecuada para los visitantes que vamos a tener. Muchas veces estos establecimientos de la planta de servicios no son sustentables o no son sostenibles y simplemente se levantan edificaciones dentro de un lugar, inclusive comienza a dañar la parte paisajística. Entonces, dentro de la planta de servicios de hotelería, de establecimientos de A&B, alimentos y bebidas, en la parte de experiencias, necesitamos ciertos elementos que son un poquito más modernos y que llegan a dañar inclusive la parte paisajística del lugar, como les decía. En otros espacios, cuando no se tiene un correcto análisis de la capacidad de carga, comenzamos a tener un turismo masivo. Ejemplo de esto claramente se da en España, cuando la gente sale a las calles y dice que ya no quiere más turistas antes de esta pandemia. Ya no quieren más turistas porque los turistas vienen y dañan sus paredes. Son jóvenes que se alcoholizan, son jóvenes que van solo de fiesta. Entonces nunca se vio una capacidad de carga o nunca se vio cuál es el mercado al que deberíamos dirigirnos para que el lugar se pueda mantener durante el tiempo y no llegue a dañarse como tal. Por otro lado, este turismo masivo también trae desperdicios. Así tengamos tachos de basura, así tengamos un correcto tratamiento de desperdicio y lo hagamos biodegradables, pero siempre va a haber desperdicios y no siempre se va a poder poner la mínima huella para que esto no nos afecte. Entonces, dentro de los desperdicios es un punto que es bastante criticado dentro del turismo, porque si es un turismo masivo, te va a dejar que también tienes que gastar en la limpieza de las sábanas, que también tienes que tratar el agua, que también tienes muchos plásticos que después tienes que tú también tratarlos para entregarlos. Entonces, es una cantidad masiva de desperdicios que se realizan. Una de las alternativas, por ejemplo, para esto es algo que se hace aquí en Ecuador dentro de las áreas protegidas. En las áreas protegidas del Ecuador ustedes no van a ver basureros durante senderos o basureros durante su estadía, porque se tiene ese concepto que también se lo aplica de manera mundial, que uno mismo se lleva las cosas que uno mismo está utilizando. Entonces tú mismo llevas tu funda y metes tus desperdicios ahí y los sacas y tú mismo te llevas a tu casa y los comienzas a tratar allá, porque tal vez esa comunidad, ese sector o ese espacio no tienen los elementos para tratar todos los desperdicios que tú estás generando. Entonces, una alternativa para estos desperdicios. La gentrificación, esto sí ya se da más en la parte urbana, entendiéndose gentrificación como, para ponerlo bastante simple, un centro histórico que antes no era tan conocido y todos los pobladores pagaban una cierta renta de $100 mensuales, por decirlo. Entonces, ya cuando se vuelve turístico, los arriendos suben, comienza a subir también la parte de vivienda, comienza a subir la calidad de vida
Y aquí la gente ya no paga $100, ahora tienen que pagar $500 mensuales para poder quedarse en el sector. ¿Y qué hacen ellos? Comienzan a salir de su espacio donde toda la vida vivieron e ir hacia otros lados. Entonces esta gentrificación lo que realiza es que la gente se mude y que simplemente esos lugares queden para disfrute y ocio de las personas que llegan y los visitantes. Entonces es un punto también negativo dentro del turismo. La aculturación, en donde la aculturación la entendemos como cuando otra cultura afecta a la propia. Es decir, por ejemplo, se comienzan a tener alguna comunicación entre nuestras palabras o se tienen a tener algunos aspectos que ya los vamos sintiendo como propios, pero que no eran de nosotros y se debe a influencia de otras culturas que han llegado. En el caso de turistas extranjeros, que llegan a un sitio y tal vez hay algo que les gusta a los pobladores y ellos lo adoptan como si fuera suyo y a través del tiempo después se va tornando como que es algo de ellos. El impacto ambiental que se genera, como ya les decía en los desperdicios, se genera un impacto ambiental bastante grave si es que no se tiene una planificación. Entonces esas comunidades, esas ruralidades que vivían fuera del casco urbano, simplemente ya no ven los arbolitos que tenían antes o ya no ven la montaña, la cascada como estaba antes con ese afluente de agua, sino comienzan a ver que cada vez va disminuyendo y que la hierba que siempre ha estado totalmente bien y correcta, comienzan a haber huecos en los lugares, comienza a haber un impacto ambiental e inclusive se comienzan a perder los atractivos. Y como les decía al principio, solo se tienen atractivos de 5 años que después desaparecen. Se tuvo una buena ganancia económica, pero a la final se perdió. Y a las próximas generaciones no lo van a poder ver, no lo van a poder experimentar. Entonces, es algo que afecta muchísimo el impacto ambiental y que es algo que se tiene que tener muy en cuenta al momento que nosotros hacemos turismo también. No simplemente como los expertos o las personas especialistas en gestionar y administrar el turismo, sino todos como turistas, todos como visitantes cuando vamos a un lugar. Y a veces no medimos las cosas que realizamos. Dicen no pase y nos pasamos. O dicen no bote basura aquí y lo botan. O dicen no trepe por esta pared. O no saque fotografías con flash en los museos porque se comienza a dañar el arte. Entonces son ciertas concientizaciones que nosotros también tenemos que hacer. No simplemente en el impacto ambiental, sino concientizaciones como visitantes también cuando vamos a otros sitios. Ahora vamos a entrar al punto de la gestión cultural y turismo. Como les dije antes, estábamos viendo las cosas negativas que tiene la gestión cultural o falencias que muchas veces tiene, las falencias que tiene también el turismo, pero ahora vamos a ver las cosas positivas y cómo estas pueden trabajar conjuntamente para conseguir un algo, para desarrollarlo. Entonces, la primera frase que les tengo aquí es de Mahatma Gandhi, que dice, "A nation culture resides in the hearts and in the soul of its people", que se refiere a que la cultura de una nación reside en sus corazones y en el alma de su gente. Esto es demasiado cierto porque, solo por ejemplo, las leyendas, nosotros las hemos salvaguardado por nuestros abuelitos, que a veces nos cuentan, nos dicen, ¿te sabías la leyenda del duende? ¿Te sabías la leyenda de la Llorona o de la Dama Tapada, que es algo que mantenemos bastante en Latinoamérica? O en algunos otros países, la Señora de la Curva. Entonces, son cosas que ya van intrínsecas en nosotros. Y nosotros tenemos a nuestra comunidad como que es algo propio y lo queremos sacar adelante. Entonces, esta cultura vive en nuestros corazones y en nuestra alma. Y es algo que tenemos que ayudar a que se mantenga y se desarrolle durante el tiempo. Entonces, a continuación, yo les voy a mostrar un ejemplo de algo que me parece una correcta gestión cultural y turismo en la parte urbana. Solo permítanme un momento, le dejo de compartir para poder compartirles con sonido y que ustedes también lo puedan escuchar. Y listo, ahí estamos. Listo. Entonces, bueno, antes de poner a reproducir el video, recordarles que todas las preguntas que ustedes tengan me la pueden hacer al final. Andrés va a hacer la recuperación de las preguntas, las puede poner aquí en el chat y yo las contestaré al final para que nosotros podamos entenderlo también y yo les pueda también aportar con el conocimiento que tengo. Entonces, ahorita les voy a dejar unos poquitos minutitos de este video para que me puedan entender un poquito más. ¿Cómo están todos ustedes? Hoy vamos a conocer un poco más de los personajes de Quito. Nosotros somos el colectivo Relatos del Curupí
Y quien les habla, Juan de la Vega, el estudiante de la capa, como muchos me conocen. Los invito a conocer un poco más de nuestra historia. Ellos son la agrupación Relatos del Curupí, que se encargan de rescatar las leyendas tradicionales del Ecuador. El grupo está conformado por estudiantes de 4 universidades del país, quienes se dieron cuenta que las tradiciones ecuatorianas se están perdiendo. Por ello rescatan leyendas como la de los estudiantes de la capa, la dama tapada, el diablo de Cantuña y algunas que no son conocidas. Yo soy la dama tapada. Voy en busca de esos hombres, los seduzco y los llevo a la muerte. Les invito a que conozcan este túnel, estas paredes del Museo Manuela Sáenz. Los chicos investigan cada una de las historias, por ello recorren lugares emblemáticos como iglesias, calles y museos de la capital. Quito, un lugar mágico y lleno de leyendas, donde en cada esquina podrás encontrar una, que si te descuidas puede ser que en la noche te persiguen tus más oscuros sueños y pesadillas. Así que ven, conoce con nosotros un poquito de lo que Quito te puede ofrecer. Ya, después les paso el link si alguien desea verlo completo este video, pero es para no extenderles tanto el video y apalancarlo y acentuarlo en la idea que les estaba mencionando. Entonces se puede hacer una correcta gestión cultural también en la parte urbana. Como vemos, estos muchachos hacen su gestión cultural en un museo, en el Museo Manuela Sáenz aquí en Quito. Entonces es algo que también se puede relacionar. Como decían aquí, se hace una investigación de las leyendas, una investigación de los relatos a fondo. Y los chicos aquí tratan de presentarlo a las demás personas con el punto de que éstas no se pierdan. Y de esta forma también generan turismo. Hay visitantes nacionales e internacionales que llegan a este proyecto. Ahora, por la actual realidad en la que nos mantenemos, por lo que estamos con el COVID, ya no lo hacen de manera presencial, pero ellos han buscado otra alternativa para hacerlo. Entonces ellos actualmente están realizando tours virtuales de 360 grados, donde las personas son las encargadas de escoger qué relato o qué leyenda desean escuchar, mientras visitan estos sitios de una manera más virtual. Entonces, de esa forma se va preservando y se va conservando, y en este caso salvaguardando las leyendas. Además que este proyecto se apalanca en emprendimientos, ayuda a personas del sector, a talleres artísticos, ayudan a personas que han emprendido en la gastronomía, que han emprendido también en la parte de tallado en madera, o si no también personas que simplemente se han dedicado a los alimentos y bebidas, y es una forma muy buena también de apalancarse en este emprendimiento y poder gestionar culturalmente algo y también hacerlo de forma turística. Aquí tenemos por otro lado otra frase que dice: el turismo al final tiene como objetivo la construcción de mejores personas y no de mejores fortunas. Es una frase, la verdad, bastante potente de Sergio Rodríguez Avitia, en donde él nos menciona que construimos mejores personas, no solo las personas que vamos hacia un lugar porque aprendemos cosas, sino personas que también pueden gestionar de manera correcta el turismo. Muchas veces, como les decía hace unos momentos, ¿cuántas veces nosotros como visitantes no hemos en realidad inmiscuido con una comunidad o inmiscuido con una población y entenderlos en verdad? Simplemente pasamos por ahí, vivimos la experiencia, tomamos una que otra foto para subir a redes y esa es la experiencia que tuvimos, y en realidad eso no debería ser de esa forma. Se debe concientizar, se debe ver los esfuerzos que está realizando esta comunidad, la población, y se debe entender de mejor forma cómo ellos están trabajando para poder subsistir y que esto sea una generación de una retribución para ellos. Es algo que muchas veces decimos: sí, gestionamos un lugar, gestionamos un sector de forma cultural o turística, con el hecho de que esta población trascienda, porque el objetivo que se tiene dentro de la gestión cultural y turismo, al menos para mí, que yo lo veo como profesional,
es que al final este sector, esta población pueda desarrollarse por sí solo. No dependa de otras gobernanzas, no dependa de líderes que se cambian cada 4 años o cada 2 años, no dependa de asesores tampoco de la parte cultural y de turismo, sino que simplemente se les haga un seguimiento, se les apoye con herramientas, se les apoye con ideas, con la parte técnica, y que estos a la final puedan trascender por sí solos y puedan ellos mismos desarrollarse, y que en un futuro ellos mismos puedan trabajarlo solos, y que tal vez generaciones que no estaban al principio del proyecto estudian gestión cultural, estudian turismo, estudian otras carreras como marketing, estudian otras carreras como ingenierías y puedan todos vincularse y desarrollar algo dentro de su sector. Aquí nosotros muchas veces somos bastante buenos las personas para decir qué está mal, pero no damos una solución. En nuestros barrios, en nuestras ciudades, nosotros decimos, sí, debería cambiarse esto y de esa forma podría mejorarse, pero nunca hacemos esa idea, la convertimos en una acción. Y es algo que me gustaría invitarles el día de hoy, que convirtamos esas ideas en acciones. Que si tal vez nosotros no sabemos a fondo nuestra parte técnica, no sabemos a fondo la parte académica, siempre hay personas que están dispuestas a colaborarnos, están dispuestas a ayudarnos con esa parte. Porque no todos sabemos todo, no todos somos todólogos, sino simplemente todos tenemos un cierto conocimiento que lo aplicamos y lo ponemos en pro de algo, en pro de nosotros para tener un beneficio, para subsistir y en pro de la comunidad en la que estamos trabajando. Entonces es una invitación también que les hago dentro de esta charla. Ahora lo que me gustaría presentarles es un ejemplo de la correcta gestión cultural y del turismo fuera de la parte urbana, en la parte de la ruralidad. Hoy el aire trae algo distinto. Trae la sensación de querer salir de la rutina y buscar algo nuevo. La sensación de irme y no para dejarlo todo, sino para encontrarlo todo. Es que tengo mucho tiempo esperando volver a viajar y conectarme conmigo mismo, con mi cultura, con mis raíces, con mis costumbres. Busco vivir experiencias inolvidables, esas que cuando se vuelven recuerdo, quieres volver a vivir una y otra vez. Quiero que el tiempo no sea un impedimento, sumergirme en mí y en el interior de mi cultura, despertar con el sol, vestirme de mar y alimentarme de la tierra que me vio nacer, porque quiero ser uno con ella y que no me importe qué día de la semana es. Caminar al lado de mi cultura y sentarme a conversar con mis costumbres que tanto tienen por decir. Luego bailar y celebrar, porque la vida se trata de eso. Hoy el aire me aleja de las preocupaciones, nostalgias o demás cosas que no me dejan crecer y conocer. Hoy no sé qué me espera, pero sí sé que viajar por el Perú nutre y alimenta el alma. Por eso, no viajes para escaparte, viaja para encontrarte. Hoy te invito a descubrir una nueva forma de conocer el Perú, de vivirlo, de sentirlo, de quererlo. Encuéntrate con el turismo rural comunitario y vive la experiencia de ser uno con tu cultura y tus raíces. Yo sé que algunos dirán que es una campaña muy buena de publicidad, pero no lo veamos desde ese punto. Veámoslo en las actividades que se realizan aquí. En realidad las personas están involucrándose, como decía, están caminando con su cultura para encontrarse con sus costumbres. Entonces, entender también que se puede hacer una correcta gestión cultural, se pueden preservar y conservar la tangibilidad y se puede salvaguardar la parte intangible, pero también vinculándolo con el turismo. Y de esta forma que se pueda trascender y que otras personas lo puedan conocer. Entonces, aquí ya entramos en una de las últimas láminas, que tenemos la gestión cultural y turismo. Primero, como en anteriores ocasiones decía, enfocémonos en la imagen de la izquierda. Aquí vemos varias personas trabajando conjuntamente, con ideas, con la parte de organización, dinero, comunicación, planificación, tecnología, que también ahorita es muy importante. Y hacerlo esto, que se conozca alrededor del mundo. O sea, muchas veces muchos proyectos se caen porque no tienen una visualización correcta, las personas no lo vislumbran de la forma correcta, simplemente comienzan a conocerlo pequeñas personas, pero ¿qué tal si esos proyectos se pueden conocer hacia más personas? No digo un turismo masivo, lo que les menciono es que otra gente pueda conocer e ir a estos sectores de la forma correcta, de una forma más consciente, de una forma en la que en realidad estén revalorando y revalorizando todo lo que tiene este lugar, todo lo que tiene este sector urbano o rural,
y puedan entender en verdad cuando se paren enfrente de un museo, de una iglesia y decir, ok, por esto es patrimonio tangible. O que vayan a una localidad, a una festividad y digan, por esto es un patrimonio intangible. Y que aparte de eso se quede una retribución en el lugar y esta pueda otra vez reinvertirse en el sitio. Y al final la comunidad pueda desarrollarse por sí sola. Muchos me dirán que es algo utópico, pero es lo correcto y la forma efectiva que se debería hacer. Entonces, como les decía, dentro de la gestión cultural y turismo lo que se busca es preservar, conservar y salvaguardar, que es una explicación de los términos que les di anteriormente. Una economía adecuada en donde simplemente no se esté abusando del sitio, no se esté abusando de una cultura, sino se esté reinvirtiendo todo nuestro dinero o las ganancias que se tenga en el sitio, para que éste pueda desarrollarse. Un cuidado ambiental también, para que se pueda preservar y que no tenga daños durante el tiempo y que la gente lo pueda seguir observando. Y que no se malgaste tampoco esta parte ambiental. Revaloricemos la cultura, conozcamos de nuevo nuestra identidad, como una persona nos decía en esta nube de palabras, que la identidad es muy, muy importante, conocernos, reconocernos y entender cuál es nuestro factor, cuál es nuestro reto importante dentro de esta sociedad y cómo podemos retribuir. Simplemente si es que no somos alguien de turismo o alguien de gestión cultural, sino como población, como ciudadano. También cómo puedes ayudar a que se conozca algo que tú sabes que es único en tu localidad. Un turismo experiencial que se ha dado últimamente. La protección de saberes ancestrales para que éstas trasciendan y no se pierdan y no sean simplemente un acontecimiento, sino una situación en la que todos tengamos acceso a ello. Proyectos transversales. No solo les digo gestión cultural y turismo, sino también abrir la mente a otros campos. La gente que sabe de marketing, sí, lo vimos dentro del perfil de un gestor cultural o de un administrador turístico, tiene que saber sobre marketing o mercadotecnia, pero no es un especialista. Es un error que muchas veces cometemos en que simplemente sabiendo ciertas cosas ya lo puedo realizar, pero a veces se necesita también la opinión de una persona experta que te pueda ayudar con esto. Un desarrollo del sitio, como les decía, que es lo que se busca, la parte óptima, en donde el sitio tiene que desarrollarse por sí solo y tiene que alcanzar sus objetivos por sí mismo. Que sí tenga una ayuda al principio de líderes, de gobernantes, de asesores, pero que al final los pobladores se empoderen de ese proyecto y ellos mismos deseen sacarlo adelante. Entonces, con esto termino la charla de gestión cultural y turismo. Si tienen alguna pregunta, como les decía, me la dejan en el chat y la iremos contestando a continuación. Aquí les dejo mis datos si es que alguien me quiere contactar o alguien desea tal vez que trabajemos juntos o que abarquemos otros temas. Y cualquier duda o ayuda que necesiten, pues aquí estamos, desde no solo Mateo Pozo, sino también desde la organización que administro y que fundé como tal. Ahí tienen mi LinkedIn también, Mateo Sebastián Pozoña, mi correo personal y mi número telefónico. Al igual como esto va a quedar grabado, igual lo pueden revisar después, si no le pueden hacer una captura o algo para que ustedes también lo puedan utilizar y como les decía, gustoso en lo que les pueda ayudar. Eso, Andrés. Muchas gracias, Mateo. Deja de fondo nomás tus contactos, ¿te parece? Para que la gente Listo, los ya lo pueda dejo. revisar. Está bien, aquí está. Bueno, te comento que tenemos varias felicitaciones. Erna, que escribe desde Punta Arenas, del sector austral de Chile. De hecho, si no me equivoco, es la persona más cercana a la Antártica en este momento. Erna dice, muchas gracias por todo esto. Y dice, yo quiero que les hagas charlas a mis estudiantes de tercero y cuarto medio de nuestro liceo. Encantado. Bueno, Erna, ya saben, ahí están los contactos. Aproveche de anotar el WhatsApp de Mateo. Y como decía Mateo es bastante humilde porque él es fundador de dos organizaciones bastante potentes en Quito en lo que respecta al rescate de la cultura. ¿Nos puedes comentar un poco sobre eso, Mateo, de tus dos organizaciones en Ecuador? Claro, Andrés. Ya solo estaba revisando si el micrófono